la charla, así que no se sientan ultrajados, pero lo vamos a grabar. Un momento, ahora nos avisa, suman que sea. Bien, Martín, cuando siempre tratamos de buscar, bueno, un tema, un hilo conductor para las charlas y obviamente ni bien le propuse, lo primero que me dijo, a mí me gusta hablar de terruño, de terroir, y creo que esa palabrita tan chiquitita y que tanto nos gusta a los bebedores de hablar del terroir, del terruño, la realidad es que el 99% no tenemos ni idea qué es, y siempre nos buscamos las descripciones son la definición de terroir, una cosa tan chiquitita, tan cortita, pero que en realidad es un mundo. Si tenemos que arrancar la charla, ¿cómo definís terroir, terruño, Martín? Bueno, esa es una pregunta clave. Y en realidad para definir terruño tenemos que hablar de qué son los productos de terruño, o los productos que podemos relacionar al terroir. Y podemos decir que son aquellos productos cuyo lugar de origen determina su calidad o explican cómo son. ¿Mm? Por dar un ejemplo, yo siempre digo lo mismo, si uno montara un laboratorio, una fábrica de celulares, podría fabricar un iPhone, por decir algo, en Marte. Simplemente haría falta que tuviera ahí las materias primas, los minerales necesarios y la energía para hacerlo, y podría ser un iPhone exactamente como el que viene de China. Sin embargo, si quisiera hacer vino en Marte no podría, o si quisiera hacer el vino que hoy estamos haciendo en Luján de Cuyo, si lo quisiera hacer en Córdoba, no podría, me saldría distinto. Si lo quisiera hacer en la Patagonia, me saldría distinto. Si lo quisiera hacer en Misiones, saldría distinto. Entonces, los productos de terroir son aquellos que están condicionados cualitativamente por el lugar de origen. Y eso no solo se aplica al vino, ¿no? Hay muchos productos y cada vez más, a medida que el hombre va cultivándose y va conociendo diferentes productos de diferentes lugares. Hoy tenemos café de terroir, bueno, los whiskies, viste, vos has escuchado seguramente tal whisky es así porque el agua que usamos proviene de tal manantial, y bueno, los quesos, los jamones, hay un montón de productos cuyas cualidades están relacionadas en más o menos medida, a veces también hay un poco de chamullo, ¿no? Al lugar de donde provienen. Pero en el caso del vino hay una ligazón muy fuerte entre el lugar donde está plantado el viñedo y cómo sale el vino. Después hay quienes también incluyen dentro del concepto terroir no solo las características naturales, que sería el clima y el suelo, sino también la cultura del lugar, y que cómo esa cultura se termina impregnando en el resultado del vino que se hace, ya sea por el conocimiento que hay técnico, como por las costumbres de hacer las cosas de determinada manera, y como eso termina siendo también, forma de alguna manera parte del vino resultante. Así que bueno, de eso algo que me interesa mucho como tema. Les diría que me empecé a apasionar cuando empecé a entender la importancia que tiene en el resultado final al hacer un vino. Eh, y eso fue lo que me apasionó, porque me di cuenta que por más trabajo técnico que hagamos, por más intervención que hagamos en un viñedo, el resultado está principalmente determinado por el lugar donde venían las uvas. Y eso diría que me rompió bastante los esquemas mentales que traía de la facultad. Después, como vos mencionabas, trabajé muchos años en la cátedra de fisiología en la Facultad de Agronomía, y hacíamos muchos estudios. Y bueno, todos los estudios uno como técnico quiere intervenir y tiene una tendencia a pensar que todo lo que hacemos, que digamos tiene consecuencias, o sea, que todo lo podemos, que somos todopoderosos en el sentido de que podemos lograr tal y tal cosa, tal otro resultado, interviniendo. Cuando empecé con la práctica profesional de la viticultura y después irme relacionando cada vez más al mundo del vino, me di cuenta que hay muchas cosas que no podemos hacer
sino dejar expresar la naturaleza a través de un vino. Entonces ahí a veces, interviniendo menos, se obtienen mejores resultados, en algunas ocasiones, ¿no? Así que eso es un poco lo que venía a hablarles. Perfecto, perfecto, perfecto. Martín, bueno, no sé, ¿querés arrancar como vos quieres? Sí. Después vamos abriendo algunas, la gente que nos vaya haciendo las consultas ahí por el chat, y a medida que vamos avanzando las vamos, la vas Dale, haciendo. ahí me tendrías que habilitar la computadora para compartir la presentación. Fíjate ahí si te deja, Martín. A ver, bueno. No es de donde estoy hablando, porque estoy hablando a través del teléfono. Ahí te debería dejar Ahí de está, cualquiera. perfecto. Sí, ahí está. Ahí está. Bien, vamos a empezar por el principio. Ahí está. Bueno, vamos a hablar principalmente del Malbec, pero como una excusa también para hablar de otros temas. El Malbec es una variedad que yo he estudiado, he dedicado gran parte de mi carrera profesional en el estudio, por eso vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero también vamos a hablar un poquito del pasado y del presente de la Argentina vitivinícola, vamos a hablar del clima como protagonista del terroir, de un proyecto del cual somos parte en Doña Paula, que se llama Caracterización de Vinos Argentinos. Vamos a hablar del efecto del suelo en el vino también, y ahí ya mezclaremos dando algunos ejemplos de vinos de Doña Paula. Un poco la idea de la charla es que tenga algo de cultura general vínica. Me interesa, para mí el vino es cultura, y creo que mientras más sabemos vino, más interesante se hace beberlo. Por eso, bueno, me interesa contar cosas como, bueno, Argentina es el quinto productor más grande de vino del mundo. No es poca cosa, creo que es algo fuerte, porque somos un país en términos de población mediano o mediano grande, podríamos decir, pero somos el quinto productor más grande, es como fuerte. Eh, Mucho del vino que hacemos se consume en el mercado interno, lo cual es diferente, por ejemplo, de Chile. Chile exporta más vino del que consume. En nuestro caso, la mayor parte del vino que hacemos lo consumimos nosotros. Hay muchas bodegas que hacen vino, casi 1000 bodegas que elaboran. Tenemos la octava superficie más grande de viñedos del mundo. Somos el séptimo consumidor más grande del mundo. Y Buenos Aires es la segunda ciudad del mundo con mayor consumo de vino per cápita. Son números, ¿viste?, que llaman la atención. ¿Cuándo empezó esto de hacer vino en Argentina? En ese momento no era Argentina, eran simplemente un territorio, eran colonias, las colonias de las Indias de España. Bueno, empezó muy temprano en nuestra historia. Por supuesto, las vides no existían en Sudamérica, ni siquiera en la forma salvaje que sí existía en Norteamérica. En Norteamérica hay viñas salvajes, o planta del género Vitis, en Sudamérica no existen. Entonces las primeras vides fueron traídas por los colonos, que vinieron de España y fueron invadiendo el continente. Aprovechamos que estamos hablando con hermanos de Perú, llegaron casi al mismo tiempo, quizás antes a Perú que a Argentina, bueno, ahí, pero fue casi simultáneo. Y los españoles venían y cada vez que fundaban un pueblo o colonizaban una zona, plantaban un viñedo. Eso ya estaba muy metido dentro de su cultura. Lo relacionaban al vino de misa, así que desde hace más de 400 años, casi 4 siglos y medio, que existe vitivinicultura en Sudamérica. La fundación de Mendoza, la ciudad de Mendoza, fue en 1562, y ya hay registro de vitivinicultura. Pocos años después de la fundación ya había registro de vitivinicultura en nuestra provincia. Esta es una imagen del momento en que se funda. Seguramente tiene bastante de fantasía la imagen, pero podemos imaginarnos, esto que vemos acá es una planta de vid actual, pero plantada hace más de 150 años. Esto lo encontré en un viajecito el año pasado a Salta.
Y seguramente los primeros viñedos se parecían bastante a esto, eran plantas apoyadas sobre postes, como si fueran, acordémonos que los primeros viñedos, y durante toda la historia del humano, los viñedos no tenían alambres como los conocemos hoy. El alambre es un invento de la era industrial, o sea que antes de que existieran los alambres como tal, se usaban palos, se usaban tutores de caña, se usaba todo tipo de cosas, o los mismos árboles, las ramas de los árboles se usaban como soporte. Entonces la vitivinicultura estaba más relacionada a algo como vemos en la foto, esa foto blanco y negro, era más relacionado a algo así que al viñedo clásico que vemos con todas las hileritas bien prolijas y geométricas. ¿Dónde se desarrolló la vitivinicultura? Y bueno, se desarrolló prácticamente en toda la Argentina a medida que se iban fundando los pueblos, por supuesto, salvo con la excepción de la Patagonia, porque la Patagonia recién fue invadida o colonizada por la cultura europea a fines del siglo XIX. Pero con el paso del tiempo se fue perdiendo mucha de nuestra vitivinicultura y se fue concentrando en el lado oeste del país, principalmente a los pies de los Andes, donde por una cuestión climatológica el clima era un poco más benigno, más seco, y la vid sufre un poco las lluvias, especialmente durante el periodo de madurez, donde el agua hace que a veces las vides en zonas húmedas no alcancen el grado alcohólico ideal, o la uva se pudre por ataque de hongos. Bueno, y esta es la realidad que nos encontramos hoy. Pues el segundo gran hito que hay a lo largo de la historia de vitivinicultura argentina es cuando se empiezan a establecer los caminos de hierro o las vías férreas que conectan al país. Hasta ese momento la vitivinicultura era algo más bien artesanal, que se desarrollaba en diferentes lugares, y eventualmente había un comercio de vino. Está registrado que había vino que viajaba incluso hasta España a través del puerto de Buenos Aires en la época de la colonia, pero imagínense que llevar vino en una barrica desde Mendoza hasta Buenos Aires, hasta el puerto o hasta la misma ciudad de Buenos Aires o Santa Fe, donde fuera, viajando 1000 kilómetros por caminos de tierra, de haber sido más bien una tortura. Entonces, la aparición del tren conectó las regiones más fuertes de producción, como era Mendoza, por las condiciones que tenía Mendoza, San Juan, con el puerto, con la ciudad de Buenos Aires, o sea, con los grandes centros de consumo. Eso fue en la segunda mitad del siglo XIX. También hubo una fuertísima inmigración europea. Argentina hasta el año 1860 tenía 2 millones de habitantes y se triplicó en un periodo de 50 años, se triplicó la población por la inmigración, y esto hizo que la población creciera 10 veces en este periodo de tiempo. En 60 años se multiplicó por 10, y bueno, la gente que venía a Europa era gran consumidora, eran principalmente italianos, y en segundo lugar españoles, eran grandes consumidores de vino. Entonces esto hizo que fuertes grupos consumidores, más la posibilidad de conectarlos con el tren, hizo que se desarrollara mucho una vitivinicultura que a principios del siglo XIX, con la crisis de 1929, la crisis económica que paralizó el mundo, y después también las crisis económicas que generaron las guerras mundiales, Argentina se cerró. Estuvo cerrada de más o menos 1930 hasta 1990 tecnológicamente, y hubo una economía muy cerrada, una vitivinicultura muy cerrada, con muy poco desarrollo, hasta 1991, que se vuelve a abrir las barreras, nuestras fronteras se vuelven a abrir a la importación y a la exportación, y ahí empieza un gran cambio tecnológico. Aparece el acero inoxidable, aparecen nuevas formas de trabajar los viñedos, nuevas tecnologías, y esto, por ejemplo, va en la foto un viñedo de Doña Paula, donde estamos experimentando, aparece la tela antigranizo, aparece el riego por goteo. Todo esto aparece en la década de los 90. Bueno, yo en ese momento era estudiante, y todas estas cosas las estudiaba como novedades muy locas en la Facultad de Agronomía.
Entonces, en los últimos años pasamos de tener, en la década de los 90, 10 bodegas que exportaban a tener cientos de bodegas exportando. Explotó el volumen exportado, explotó también la cantidad de, de dinero que ingresaba por exportación. El precio promedio de los vinos de Argentina, que eran muy poco conocidos en el mundo, se hicieron conocidos y bueno, eso es la realidad que nos toca vivir hoy. Hablando un poco de Malbec, ¿qué es el Malbec? El Malbec es un cruce de dos variedades muy antiguas francesas. Es conocido en Francia el Malbec por ser un vino con mucho color, aromático, tánico, con buena capacidad de añejamiento, pero que si tiene un exceso de vigor da vinos herbáceos, vegetales, duros, amargos. Por eso se lo conoce como los vinos negros de Cahors, pues un vino con mucho color, pero difíciles de tomar a veces por los taninos que tienen. El otro lugar de Francia donde se consume, perdón, donde se produce el Malbec es en Bordeaux, donde es uno de los 6 cepajes más importantes, pero no representa menos del 1% de la superficie de Bordeaux. Tiene otras sinonimias, la más conocida es el Cot. En Francia le dicen Cot al Malbec. Ahora por una cuestión comercial le dicen Malbec. ¿Pero por qué? Porque el 77% del Malbec plantado en el mundo hoy está plantado en Argentina. Entonces nosotros somos como unos grandes dominantes de la producción de Malbec en el mundo, y si nosotros le decimos Malbec, el mundo le dice Malbec. No ha quedado otro. Incluso los franceses que siempre han comercializado los vinos por el nombre de las regiones, empezaron a poner Malbec en la etiqueta porque comercialmente tiraba más que ponerle Cahors de repente. Alguien le ganó una a Francia. Nadie les gana Sí, nada. sí. En esta no nos pueden discutir. Eh, y la evolución de la superficie, acá le he puesto un ejemplo en la Argentina, cómo evolucionó la superficie de Malbec. Si vemos una variedad súper importante a mediados del siglo XX, pero después hubo un cambio de consumo que hizo que se perdiera gran superficie de Malbec fuera arrancada, lo cual fue una gran pérdida para la vitivinicultura, pero esto era porque de repente cambió mucho el estilo de consumo y el argentino pasó de tomar vino fino a tomar vinos de mesa, vinos comunes en grandes cantidades. Llegamos a ser, por poco tiempo, pero llegamos a ser el país que más vino consumía en el mundo, peleando ahí cabeza a cabeza con Francia y con Italia. Pero esos hábitos cambiaron, de repente la vida moderna, el trabajo continuo hizo, y la búsqueda de la calidad en lo que consumimos, hizo que poco a poco fuera volviendo el Malbec a tener la fuerza que tenía anteriormente. Y produjo un gran crecimiento en la superficie cultivada, cosa que sigue sucediendo. Bueno, eso en términos generales. Ahora hablemos un poquito más de terroir, hablemos un poquito de clima. Y a nosotros los argentinos nos cuesta mucho conseguir vino importado, pero probablemente los peruanos tengan más posibilidad de comprar algún vino francés eventualmente. Totalmente. Sí, y, es una y locura. pueden llegar a conseguir ahí en Lima, cosa que acá cuesta mucho, vinos de Francia, vinos Malbec de Cahors incluso. Sí. Que yo he tenido la oportunidad de probar en algunas ocasiones. Es muy difícil encontrar un Malbec de Bordeaux, casi imposible, les diría, porque en Bordeaux el Malbec es un vino de corte, pero sí se consiguen Malbec de Cahors o incluso de la zona sur de Francia, la zona más caliente. ¿Qué diferencia encontramos con un Malbec de Cahors con los Malbec argentinos? Hay diferencias en el tipo de fruta que encontramos, y sobre todo lo que van a encontrar una diferencia en la boca. Si estamos acostumbrados a probar el Malbec argentino, que es un vino gordito, suave, de taninos dulces, el Malbec francés es más austero, un vino quizás de tanino un poco más filoso y no tan dulce. Pero, ¿cómo explicamos esto? Bueno, y acá empezamos a hablar de terroir. Empecemos a ver cómo el clima, con el devenir de las temperaturas a lo largo del ciclo anual de la vid, nos va dando esas diferencias. Entonces acá tenemos en este gráfico las líneas de arriba
son las temperaturas máximas mensuales promedio de diferentes regiones de la Argentina en las líneas continuas y de Francia en líneas punteadas, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia que vemos acá? Fíjense, durante la época de la madurez, que es entre enero y abril, aquí es cuando en enero se da lo que conocemos como envero, en Chile le llaman la pinta, no sé cómo le dirán en Perú, pero es cuando la uva cambia de color, pasa de color la uvita verde, pasa a tener el color definitivo de la variedad cuando está madura. Fíjense que las temperaturas máximas no son muy diferentes durante la época de la madurez. Quizá Cahors y Bordeaux se parece más a nuestras regiones más frías, como puede ser Gualtallarí, que Gualtallarí es una de las zonas más altas de Mendoza y por ser más alta es más fresca. Pero fíjense, las temperaturas mínimas son muy parecidas en todo el ciclo. La diferencia se da en primavera, donde en Francia las primaveras son frescas, mientras que acá en Argentina las primaveras son cálidas. Hay sol fuerte, hay intensidad de temperaturas, y esta diferencia hace que el ciclo vegetativo se adelante con respecto a lo que vendría siendo el ciclo homónimo del lado del hemisferio norte, que allá se da, por supuesto, con los meses alternados. Si acá el ciclo se da de octubre a abril, en el hemisferio norte se da de abril a octubre. Pero bueno, a igualdad de avance en el ciclo, en Argentina hace calor en la primavera. Y ustedes pueden venir a Mendoza, pueden pasear en octubre y estar de remera de manga corta en plena noche de octubre, si el clima es normal. Por supuesto, eventualmente entra un frente frío y cambia todo, pero no es todos los días. Esto lo podemos ver también en lo que se conoce como sumatoria de grados día, que es la sumatoria de las temperaturas por arriba de 10 grados. Y fíjense que en general todas las regiones, acá tenemos en la barrita azul que es Cafayate, al norte de la Argentina, Gualtallarí, en el Valle de Uco en Mendoza, Río Negro al sur en la Patagonia, los Indios, esto también al sur del Valle de Uco. Estas zonas tienen más acumulación de temperatura que los dos ejemplos franceses de los que estábamos hablando, que son Cahors y Bordeaux. Todo esto habla de cómo va a ser el vino resultante. Martín, te consulto, ¿esa sumatoria es lo que se conoce como grado, la escala Walker? De Winkler. De Winkler, sí. ¿Es esa la...? Sí, la escala Winkler tiene en cuenta esta sumatoria de temperaturas. Sí. Vamos a charlar un poquito de eso. Bien. Y también hay un tema de radiación solar o energía de luz solar acumulada. Esto también habla de cómo va a evolucionar la madurez de las uvas. Y fíjense acá que comparamos tres provincias de Argentina con Bordeaux. Y fíjense que seguramente por temas de que en Bordeaux vas a tener más días nublados, la energía acumulada es mayor en Argentina que en Francia, y esto también habla de cómo son nuestros vinos. Perdón, eso es la heliofanía, ¿verdad? Sí, acá estamos hablando de energía solar. La heliofanía hace Son referencia la cantidad de horas luz. Horas de sol. Claro. Horas de sol, sí. Pero por supuesto que las horas de sol son las que finalmente determinan cuánta energía llega a la superficie. Para que ustedes se den una idea, en un día despejado, la luz solar puede ser hasta 20 veces más fuerte que un día nublado. El cambio de la cantidad de energía que recibimos es tremendamente diferente un día despejado que un día nublado. Bien, vamos a avanzar un poquito. ¿Dónde están plantados los viñedos en Argentina? Buena pregunta acá de Fernando. Si nuestro clima se ve afectado por el cambio climático, sin duda, yo creo que todo el globo se ve afectado. Por suerte para nosotros, en realidad se ve menos afectado. Las estadísticas climatológicas dicen que nuestro clima se ve menos afectado que Francia, por ejemplo, o que Australia, que han tenido en las últimas décadas cambios muy fuertes en su clima. En nuestro caso es un poco más suave, pero sí,
Ya enseguida lo podemos mencionar en qué sentido cambian, pero la temperatura ha aumentado un poquito, y sobre todo lo que han cambiado son los regímenes de lluvias, tanto de lluvia líquida en el llano como de precipitaciones en forma de nieve en la cordillera, que, bueno, ya que estamos lo resumo, pero básicamente lo que se está viendo es que llueve más en el llano, lo cual no es muy bueno. Los años lluviosos la vid sufre un poco más, como le decía más temprano, y se está viendo que nieva menos en la cordillera. O sea, hay una tendencia muy fuerte a que haya cada vez menos precipitaciones nieve, lo cual no es bueno, es muy malo, porque nuestra vitivinicultura depende mucho del agua acumulada en forma de nieve en la cordillera para el riego. Un tema que es curioso es esta gran abanico de latitudes en los cuales tenemos desarrollada vitivinicultura en la Argentina. Hoy tenemos viñedos plantados en el paralelo 22, en Jujuy. Acuérdense que en el paralelo 23 está el trópico, es decir, que podríamos decir que tenemos viñedos tropicales, pero en realidad, como están en una zona desértica, un desierto de altura, hay viñedos en Jujuy plantados a 3.000 metros, pero también hay viñedos plantados en la Patagonia en el paralelo 44. Cada vez más se va empujando ese límite. Ya hay un viñedo que está plantado entre el límite entre Chubut y Santa Cruz, lo cual es loquísimo, impensable hace un tiempo de pensar en una vitivinicultura tan extrema. Y esto nos da un gran abanico de posibilidades. Por supuesto, mientras más al sur, hay una tendencia a que el clima sea más frío, porque el sol incide con más inclinación. Pero el otro factor, y le diría yo el más importante que determina el clima de una región, es la altura. La diferencia de clima por altura es dramática. Entonces, acá, si hacemos un corte desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, pasando por la altura de Mendoza, que es más o menos la misma altura que Buenos Aires o Santiago de Chile, si hacemos un corte del continente, podríamos ver un perfil de elevación como el que vemos aquí en la parte de abajo de la imagen, donde tenemos Chile, que es un país, como ustedes conocen, bastante angosto y muy accidentado, la cordillera de los Andes, que es una tremenda masa de material que se ha levantado con un promedio a la altura de Mendoza de 5.000 metros de altura, y genera una barrera muy fuerte para el paso de los vientos que vienen del Pacífico, y el resto del país es relativamente plano. Mientras más al este nos vamos, se hace más plano, menos accidentado. Pero, ¿por qué es muy importante la cordillera de los Andes? Si ustedes ven la imagen satelital, alcanza a verse aquí que el oeste se ve mucho más desértico, más marrón en la imagen, y el este de la Argentina es mucho más húmedo. Aquí están lloviendo 1.000, 1.200 milímetros, y en Mendoza llueven 200 o 300 milímetros. Eso que es muy seco se produce porque en Mendoza los vientos predominantes son del oeste, o sea, vienen del Pacífico, pero al cruzar la cordillera de los Andes, la humedad queda retenida por esta gran masa geológica que es la cordillera de los Andes, y queda retenida en forma de nieve, y es la misma nieve que luego se derrite en verano, la que alimenta nuestros ríos y nos permite tener agricultura en este desierto. Pero yo les decía que la altura es el gran determinante de las temperaturas. Entonces, fijémonos en este gráfico que está arriba a la derecha. Tenemos viñedos que están plantados a diferentes alturas dentro de la provincia de Mendoza, y cada puntito azul es un viñedo que hemos estado estudiando el clima, y vemos que mientras más alto, la temperatura promedio de la temporada, que es esta escalita que tienen aquí a la izquierda del gráfico, esta temperatura en promedio baja a medida que el viñedo está plantado más alto. ¿Cuánto baja? Baja 1 grado cada 165 metros que subimos en altura. Entonces, esto nos permite
nos permite tener diferentes climas según a la altura a la que planté. Y acá vamos a la escala de Winkler, de la cual estábamos hablando, que es Winkler fue un investigador de California que clasificó los climas vitivinícolas por temperaturas, y lo hizo utilizando esta escala de acumulación de temperaturas, pero que se puede traducir a algo más visible para nosotros, que es la temperatura promedio. Aquí a la izquierda ven una escala de temperatura promedio durante el año, y los colores de fondo corresponden a diferentes categorías climáticas, que van desde un clima caliente, que vendría siendo la parte roja superior, a un clima frío en la parte inferior. Y lo que pongo aquí en esta escala son diferentes ejemplos de diferentes países vitivinícolas que conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos San Martín, que está dentro de la provincia de Mendoza. Es una región que tiene muchísimos viñedos plantados, es uno de los lugares donde más vino se produce en Mendoza, y fíjense que es bien caliente, ¿no? El clima. Se puede comparar a Jerez de la Frontera, el sur de España, Hunter Valley en Australia, el Valle Central de California, que es un lugar donde también se produce mucho vino. Y bueno, acá he puesto ejemplos de diferentes provincias. Cafayate, que está en Salta, al norte, fíjense que a pesar de estar a 1600 metros de altura, por la fuerte radiación solar, tiene bastante acumulación de temperatura a lo largo de la temporada. Pero dentro de Mendoza, si en lugar de haber venido a 650 metros, lo vamos a 1300, duplicamos la altura, ¿qué pasa? El clima se hace mucho más frío. Y ya podemos ver Gualtallarí, por ejemplo, se parece en acumulación de temperaturas al Valle de Maipo en Chile, al Ródano o a Bordeaux en Francia, se parece a Rioja en España, Barolo, Coonawarra en Australia, Walla Walla en Washington, Estados Unidos. O sea, en Mendoza, dentro de la misma región, dentro de la misma provincia, podemos tener diferentes climas que se comparan con diferentes climas del mundo, simplemente moviéndonos en el auto una hora, manejando de un lado para otro, vamos a experimentar esta gran diferencia, lo cual lo hace fascinante, ¿m? Porque nosotros los productores, de repente podemos tener un tipo de vino si plantamos un viñedo en la zona caliente de Mendoza, o si lo plantamos en la zona más alta, más extrema. Aquí los colores de este mapa, estos son los 3 oasis de la provincia de Mendoza. La ciudad de Mendoza, para los que la conozcan, está aquí donde está la palabra Mendoza. La zona roja que tenemos a la derecha es lo que conocemos como la zona este de Mendoza, que es una zona más cálida, y a medida que nos acercamos a la cordillera, vamos ganando en altura, vamos cambiando de zona climática y se va haciendo más fresco. Ahí, Bruno, ¿cómo estás, Bruno? Vi que hiciste una pregunta, no alcancé a leerla, pero bueno, enseguida la charlamos. Bien, tema entonces importante, hay diferentes climas que van a afectar el tipo, el estilo de vino que vamos a obtener en cada lugar. Estos no solo sea en Mendoza, sea también en San Juan, por ejemplo. Acá tenemos los diferentes oasis de la provincia de San Juan. Para quienes conocen la provincia de San Juan, la ciudad está por acá, y está rodeada también de una zona muy importante de vitivinicultura. San Juan es la segunda provincia más plantada con viñedos, pero también tiene San Juan valles, como el Valle de Calingasta, como Pedernal, que por estar metidos más en la cordillera y ser más altos, tienen un clima más frío, y dan vinos muy diferentes a la parte más baja de San Juan. Lo mismo sucede con los valles calchaquíes. Aquí tenemos Cafayate, con toda la vitivinicultura que tiene a su alrededor, pero también en los mismos valles calchaquíes, tanto yendo para el sur como para el norte, vamos ganando en altura, y al ganar en altura el clima se va haciendo más frío, y tenemos incluso un Winkler 1 prácticamente plantado en el trópico de Capricornio, ¿sí? Arriba de 2500 metros de altura, el clima se hace mucho más fresco, los vinos cambian totalmente con respecto a lo que obtenemos en Cafayate. Y, Eso sería como, ¿sí?
¿Perdón? Perdón, ¿eso sería Molinos o Cachi? Sí, Molinos o Cachi está a más de 2000 metros de altura, Molinos está no tan alto, pero sí, cuando te metes para el lado de Tacuil, Tacuil es esta partecita que aquí se ve celeste, el valle de Tacuil, que es un vallecito muy cerrado, muy alto, está a 2500 metros de altura, y también hay viñedos plantados hasta los 3000 metros de altura dentro de Salta. Salta tiene muchos valles eh, por explorar, valles que esa foto que les mostré más temprano de esa planta antigua está en el valle del Huracatao, que es un valle que es fascinante, uno lo recorre y tiene una vitivinicultura que lleva 200 años congelada en el tiempo, pero las vides se dan muy bien ahí a 2700 metros de altura. Y bueno, en la Patagonia tenemos el Valle de Río Negro, que concentra el 98% de la vitivinicultura hasta el día de hoy, pero hay desarrollos por fuera del valle que se van dando de forma distinta. Ahí pregunta si un Chianti debería parecerse un vino de Sonoma. Bueno, no. A ver, lo que hacemos con la categoría Winkler es hacer una gran simplificación de algo que es tremendamente complejo, porque cada región, si bien puede tener la misma temperatura promedio a lo largo de la temporada, existen muchísimas variaciones de cómo son las mínimas, cómo son las máximas, y un lugar con más nublado, menos nublado, con más lluvias, menos lluvias. Así que no necesariamente un vino del Valle Uco se va a parecer al de Napa simplemente porque tenga la misma categoría Winter. Martín, Simplemente, Bruno también, la pregunta que hacía Bruno en su momento, que no llegaste a leerla, era si esa tabla de comparaciones hacía referencia solamente a las temperaturas y no al suelo, ¿no? Solamente esa comparación es a temperatura. es solo temperatura promedio. De hecho, el Winkler 5 que tenemos en Maipú, en Mendoza, los vinos son totalmente diferentes al Winkler 5 que tenés en Cafayate. Los vinos son difíciles de comparar, pero bueno, porque la dinámica de las temperaturas máximas y mínimas son muy diferentes. Y la radiación solar, ni hablar. No es lo mismo un viñedo a 600 metros de altura que 1600, donde los rayos ultravioletas son mucho más picantes, por decirlo de alguna manera. Bien, esto le llamo el mapa del Malbec argentino, pero es simplemente para mostrar dónde están los viñedos en la Argentina si hacemos una distribución por latitud, que está en el eje inferior, y por altura, en el eje de las Y. A veces me pongo re técnico, pero si aburro a alguno, disculpen, ya vamos a ir a algo más aterrizado. Pero si nosotros cada viñedo lo transformamos en un puntito, obtenemos un gráfico como este si combinamos lo que es latitud con altura, ¿sí? Cada puntito es un viñedo real. Hay alrededor de 10.000 viñedos representados en este gráfico, que son el 95% de los viñedos que están georreferenciados en la Argentina. Y lo que tenemos acá son las diferentes provincias vitivinícolas representadas. Lo que podemos ver es que tenemos, por ejemplo, el Winkler 5, esto es San Rafael y General Alvear. El Winkler 5 pasa a Winkler 4 cuando subimos de 500 o 600 metros de altura a 700. Esto mismo en la altura de Salta, en la latitud de Salta, se da a 1600 metros. Y aquí tenemos las diferentes provincias que tienen estos viñedos, ¿sí? Fíjense que es muy común en la Argentina, sobre todo en las provincias del oeste, encontrar viñedos a muy diferentes alturas. Entonces uno puede ir a la provincia de San Juan, que tiene su mayor desarrollo en una viticultura cálida, como les decía, pero también hay Winkler 1 en San Juan de viñedos plantados a más de 2000 metros de altura. Lo mismo pasa en Catamarca, lo mismo pasa en Jujuy, en Salta, en Tucumán. Es decir, que no podemos decir los vinos de Salta son así, porque si no es lo mismo un vino salteño de 1600 metros de altura, un vino salteño de 2700 metros de altura. Entonces,
hablar de vino argentino ya es una generalización muy grande, y hablar de vino mendocino también lo es. Entonces, a medida que uno va conociendo más del vino argentino, tiene que ir conociendo, ok, ¿de qué altura me estás hablando? ¿A qué latitud me estás hablando? ¿Mm? Bueno, esto para tratar de desentrañar un poquito lo que hemos hecho, encarado con todas estas bodegas que están mencionadas ahí, hemos encarado un proyecto muy lindo que le llamamos Caracterización de Vino Argentino, donde principalmente hemos estudiado el vino Malbec. Y bueno, es curioso, pero algo totalmente esperable, que encontramos grandes diferencias entre los vinos de diferentes regiones. Y en este gráfico estamos reflejando, por ejemplo, el perfil aromático. Esto es un gráfico de telarañas donde ven que hay diferentes valles del país representados. ¿Y cómo se puede leer esto? Por ejemplo, si hablamos de un vino de Salta, lo que tenemos representado acá es el impacto aromático de cada familia de aromas. Entonces, si hablamos de Salta, lo primero que llama la atención es la fruta negra, luego la fruta roja, luego las hierbas aromáticas, que están muy presentes en los vinos salteños, que son estas notas de tomillo, de jarilla, de romero. Si vamos a, por ejemplo, en Mendoza, acá tenemos 3 departamentos de Tupungato, Tunuyán, San Carlos, que son del Valle de Uco, Luján de Cuyo, domina un poco más la fruta roja en promedio. Por supuesto que cada una de estas regiones tiene su diversidad también. Y luego la fruta negra, y luego notas florales. Fíjense que las notas florales en el norte de la Argentina son muy tímidas, mientras que aquí están más presentes. En San Patricio también las notas florales van a ser muy marcadas, se acercan mucho a la fruta. Los vinos de la Patagonia son bien florales. La zona este, ¿qué domina? Domina la fruta roja, es muy fuerte, y domina las hierbas. Esto es una zona cálida. La zona cálida en general la fruta roja está más presente, y está presente las notas especiadas y aromáticas, y herbales. Con respecto a la boca, también encontramos algunas diferencias. En general, los vinos de altura, como puede ser Salta, como puede ser Pedernal, son vinos que tienen un gran volumen en boca. La fuerte incidencia de los rayos solares, del UV, hacen que haya gran síntesis de taninos en la piel, y esto da grandes vinos. O sea, vinos con buena boca, y además con una presencia de taninos, digamos, de mucho cuerpo, de mucha estructura, que aquí está representado como astringencia, pero no pensando en la astringencia del vino secante, sino del vino que se siente esos taninos presentes, que dominan por sobre la untuosidad, que vendría siendo la sensación de más sucrosidad en la boca, o de más gordura, por decir de alguna manera, que está más equilibrado. Por ejemplo, en el Valle Uco, lo que es la textura de los taninos con la untuosidad está más equilibrado. En el norte los taninos dominan un poco más. Por eso es que en valles de altura hay que estar, a la hora de hacer las maceraciones en los vinos, hay que tener cuidado que no se pasen de rosca, que no quede el vino secante. Con respecto al color, también vemos algunas diferencias. En zonas cálidas de Mendoza, como es San Rafael y como es el este, dominan más los tonos rojos, mientras que en zonas de altura, como el Valle de Uco, como al norte, domina más las notas violetas. Estas son simples cosas anecdóticas. En realidad, uno no elige qué vino tomar por el color, pero sí es bueno conocer que hay diferencias. ¿Cuáles son los principales descriptores del Malbec? Esto es algo que hemos estudiado mucho, y este gráfico que mostramos acá es bastante contundente a lo largo de diferentes ensayos que hemos hecho y a lo largo de diferentes años, donde tenemos que las notas frutadas, que son las que están a la izquierda, las notas frutadas y florales, representan la mayor parte de los aromas que encontramos en Malbec. Pero el Malbec no es solo fruta. Esto es algo importante de que lo entendamos, porque
históricamente, incluso nosotros mismos los técnicos, a lo largo del proceso de este estudio que hemos hecho, siempre hablábamos de la fruta del Malbec, pero no hablábamos de las notas especiadas del Malbec, y las tiene. Y son muy importantes porque las notas especiadas hablan de regionalidad. Entonces tenemos lugares como el norte, los valles del norte, donde el tomillo, el romero son importantes. En Luján de Cuyo aparecen mucho estas notas de mentoladas, que son como herbales, que son como frescas. También aparecen en San Carlos. Bueno, y representan un 30% en promedio del perfil aromático del Malbec. Por supuesto que hay Malbec que son pura fruta, casi no se sienten las notas especiadas, y hay Malbec que son muy especiados. Casi el 50% de sus aromas son notas especiadas. Hay una relación, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, con la latitud. Por ejemplo, las notas florales aumentan en las regiones que están a latitudes mayores. Por otro lado, hay una relación con la temperatura. El eucaliptus aparece con más intensidad en regiones que son más cálidas. Y son cosas que nos van tirando tips. También, por ejemplo, acá tenemos las notas, perdón, aquí está, me olvidé de poner el cartelito, pero estas son las notas frutadas y florales que se hacen menos importantes a medida que la temperatura aumenta, mientras que las notas especiadas, que están representadas con los puntos rojos, se hacen más importantes en climas más cálidos. Por resumir, podemos decir lo siguiente. Esto, y tómenlo con pinzas, tómenlo como una guía muy general, sin querer ser absolutistas, pero hay una leve tendencia a que cuando nos vamos hacia mayores latitudes, que en este gráfico están representadas hacia la derecha, latitudes más grandes, cuando vamos a la Patagonia, las notas florales van creciendo. Las notas florales en general son menos presentes en el norte y más importantes al sur. Más al norte lo que encontramos son más notas herbales. Las notas herbales se hacen más presentes hacia el norte. Y después, dentro de cada región, podemos decir que a mayor altura los vinos se hacen más frutados, aparece más la fruta negra, representada por la mora, y cuando nos vamos a alturas menores, los vinos se hacen tienen más notas tipo eucaliptus y tienen más notas especiadas. Estas correlaciones son solo para el Malbec, que es la variedad que hemos estudiado. Seguramente, si estudiamos otra variedad, tendríamos que hacer todo tipo de correlaciones distintas. Y sí, preguntaban por ahí, el Malbec es una variedad que es muy, muy sensible al terroir y responde mucho. Le diría que en ese sentido sí es más transparente al terroir que un Cabernet, por ejemplo. Es impresionante cómo el Malbec expresa el lugar donde está plantado en las características del vino. Bueno, si quieren hacemos un paréntesis para preguntas, porque nos vamos a meter con el tema del suelo. Perfecto, si perfecto. Ahí había... habilitar algún micrófono. Vamos a ir repasando, o si alguien quiere que levante la manito y así lo hablamos todos juntos. Y... Claro, sé que alguna pregunta colgada ahí. Natalia, dale vos, Nati. No, me quedé extasiada porque justo estamos estudiando para sommelier y esta información la vimos y está muchísimo mejor explicada, me encanta cómo está. Es más que nada un aplauso porque lo estás haciendo bárbaro y quisiera los PDF después. Perfecto. Después le pasamos la clase grabada y le pedimos a Martín si nos cede las diapositivas para mandársela. Sí, por supuesto. Ahí te la mando. Esto te lo puedo mandar como un PDF por correo. Excelente. Genial, sí. Perfecto. No hay problema con eso. No hay problema. Incluso, bueno, este proyecto que le llamamos caracterización de vinos argentinos, la función es básicamente traer un poco de luz a todo este mundo complejo que es la correlación entre el lugar y el vino.
y, y como primera norma nos pusimos que la información que se generara, el conocimiento que se generara, tenía que ser compartido y disponible para todo el mundo, porque creemos que ayuda a crecer al vino argentino. Tal cual, tal cual. Sí, quédense tranquilos que después les pasamos todo. Si querés, Martín, si no hay ninguna otra pregunta, arrancamos. Seguimos. Sigamos, dale. Bueno, segundo factor, y no menos importante que el clima a la hora de determinar, disculpen que bueno, hay un poco de chivo ahí, porque estas mismas láminas a veces las uso para hablar de nuestros vinos, pero es el tema del suelo. El suelo es tan importante a la hora de determinar un vino como el clima. Y para hablar de suelo, en Argentina es bastante simple, porque el 99% de los viñedos están plantados sobre suelos de origen aluvial. ¿Qué son los suelos de origen aluvial? Bueno, lo vamos a explicar un poquito con este gráfico. Imaginémonos que tenemos acá la cordillera, la ven a la izquierda representada con esta foto. La cordillera de los Andes es una gran masa elevada en forma casi antinatural, porque la cordillera de los Andes es un gran fenómeno geológico. Es el cordón montañoso más largo del mundo, lo cual tanto peruanos como argentinos debemos sentirnos orgullosos de tenerla dentro de nuestro territorio. Pero además es inusualmente alta, solamente superado por los Himalayas, que también es otro fenómeno inusual, pero sí es muy alta. Tenemos tanto en Perú como en Argentina, como en Chile, como en Bolivia, picos más de 6.000 metros de altura. Y bueno, todo este material que está elevado, de alguna manera quiere volver a su posición más cómoda, que es estar más bajo. Entonces, cada vez que hay este material se va erosionando, todas estas rocas que han sido levantadas se van erosionando y van formando piedras de diferentes tamaños y van formando arenas, limos y arcillas que son transportadas por el agua principalmente, pero también por el viento, el material más fino, son transportadas hacia el llano. Y en ese viaje hacia el llano se produce un depósito de materiales que tiene diferentes naturalezas según la distancia de la montaña a esa parte de la llanura. Entonces encontramos un abanico proximal, que le llamamos porque está más próximo a la cordillera, donde hay más pendiente. La pendiente aquí normalmente es mayor al 2%, eso significa que cada 100 metros que caminamos subimos 2 o bajamos 2 según la dirección en la que caminemos. Y como la pendiente es bastante alta, el agua baja con energía. Como baja con fuerza, baja con energía, mueve material aluvial grueso, mueve piedras, mueve arenas, mueve rocas. Al sur del Valle Uco tenemos un río muy importante que es el río Tunuyán, y dentro de su abanico aluvial encontramos piedras que pueden pesar hasta 10 toneladas. Es decir, podemos imaginarnos que ese río, cuando venía una creciente muy fuerte, ha tenido la fuerza suficiente para arrastrar piedras de 10 toneladas. Lo más normal y gracias a Dios, es que nuestros viñedos están plantados sobre piedras más pequeñas, suelen caber, pues suelen ser un poco más grandes que la mano, no mucho más. Pero sí hay piedras de todos los tamaños, y en el medio encontramos, ya vamos a ver algunas fotos, encontramos un poco de lo que le llamamos ripio, que son estas partículas de unos pocos centímetros, encontramos arenas gruesas, y sobre estos materiales normalmente se depositan arenas más finas traídas por el viento. ¿Qué sucede cuando nos alejamos de la cordillera? Ya el agua pierde esa gran energía del material y los depósitos empiezan a ser más finos y empiezan a alternarse algunas rocas de menor tamaño arrastradas por el agua con material fino, arenoso, limo. Y cuando ya nos vamos a cierta distancia, que podemos pensar que más o menos estamos hablando de 20, 25 kilómetros de la cordillera, ya todo el material que se deposita es principalmente material fino, arenas, limos y arcillas. Entonces los suelos que están a 25 o 30 kilómetros, como vemos aquí a la derecha, son muy distintos a los intermedios y son totalmente distintos de los suelos que están cerca de la cordillera. Entonces, aquí
les doy un ejemplo de los viñedos de Doña Paula. Doña Paula, nosotros elaboramos, todos nuestros vinos son de viñedos propios, y estos viñedos propios los conocemos muy bien porque los hemos venido estudiando durante muchos años, y se verifica lo siguiente. Tenemos dos viñedos que están muy cerca de la cordillera, que es el viñedo de Alubia y el viñedo de los Indios, y estos viñedos, por estar cerca de la cordillera, predominan las arenas y predominan el material pedregoso. Tenemos otro viñedo, y acá he representado con estas líneas negras, hemos representado lo que es el cambio de textura del suelo por el cambio de pendiente. Es decir, la pendiente es alta cerca de la cordillera, y luego de esta línea negra que dibujaba aquí, ya la pendiente es baja y cambia el tipo de suelo. Entonces, tenemos un viñedo, que es el viñedo del Alto, que está atravesado por este cambio de pendiente. Entonces los suelos que están de un lado del viñedo son más pedregosos, y los que están del otro lado del viñedo son más arcillosos. Es decir, que dentro de un mismo viñedo, por supuesto que este es un viñedo grande, tiene 3 kilómetros de extensión entre una punta y un extremo y el otro, pero dentro de esos 3 kilómetros ya encontramos dos realidades muy diferentes. Y por último, el viñedo de los Cerezos está plantado en la zona distal, ya está bastante lejos de la naciente del río, que en este caso es el río Las Tunas, que nace por aquí. Este viñedo no tiene una sola piedra, es todo material fino, simplemente porque está más lejos de la cordillera. ¿Qué nos permite esta diversidad de tipos de suelo? Bueno, lo que hemos hecho nosotros en los últimos 10 años con más energía que nunca, no solo en Doña Paula, sino en diferentes bodegas de la Argentina, en los últimos 10, 15 años, hemos dedicado a entender cómo los diferentes suelos expresan diferentes vinos y qué tipo de suelo deberíamos elegir para hacer cada tipo de vino. Entonces acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo de un vino blanco de Doña Paula, que es un Chardonnay de la línea Estate, para el cual buscamos suelos como que este es un vino que producimos con uvas cultivadas en Gualtallarí, que es una zona que está en el cono aluvial del río Las Tunas, una zona con mucha pendiente, con mucha piedra. Sin embargo, tenemos sectores donde el suelo es más arenoso, y por ser más arenoso decidimos plantar allí variedades blancas. Las variedades blancas sufren un poco más estar plantadas sobre suelo pedregoso, porque ¿qué sucede? En suelos pedregosos, la falta de agua, el estrés hídrico, que eventualmente se produce en suelos muy pedregosos, hace que algunas hojas de la parte inferior del follaje se pierdan en estas condiciones de estrés hídrico, y si se pierde estas hojas que están protegiendo a los racimos de los rayos ultravioleta, podemos tener problemas de uvas quemadas. Esta uva, así como cuando nosotros nos exponemos al sol en forma excesiva, se nos quema la piel y a veces sufrimos bastante, y nos duele la piel. Bueno, a la uva le pasa lo mismo. Una uva blanca que no tiene las moléculas de protección, que son el color y los taninos, esa uva blanca expuesta a un exceso de sol, se quema su piel y le da gustos al vino que son gustos como a cocido. Entonces, no queremos que nuestras uvas blancas sufran ese tipo de estrés hídrico. Una uva tinta tampoco la queremos estresar tanto, pero en el caso que suceda, se va a defender mucho mejor porque tiene estas moléculas de defensa en su piel. Entonces, por ejemplo, dentro del mismo viñedo tenemos suelos como este, que tienen este material aluvial. Fíjense, imagínense cómo habrán sido las crecientes del río para arrastrar esta cantidad de piedras y depositarlas. Son correntadas de agua fuerte. Para quienes habiten en Lima, Lima está construido sobre un suelo que es muy parecido a esto. Y lo pueden ver ahí al costado de la playa. ¿Sí? Sobre este material aluvial vemos muy comúnmente esto que le llamamos loes, que es el material arrastrado por el viento. Estas piedritas de arriba, no, estas piedritas que vemos arriba en la foto han sido cuando hemos hecho la calicata, el pozo para estudiar el suelo, han quedado ahí arriba, pero
Este material fino que hay arriba ha sido traído por el viento. Fíjense que es una naturaleza muy diferente al material traído por el agua, porque el viento obviamente no puede hacer, afortunadamente, no puede hacer volar las piedras, si no sería muy complicado cuando corre viento sonda. Bueno, ¿qué características tiene este suelo que nosotros usamos para hacer este vino que es el Malbec Estate? Fíjense en este gráfico que representamos tres características importantes de este suelo. Primero, la capacidad de retención de agua. Si la comparamos con el suelo en el cual hacemos el Chardonnay, este suelo puede retener estos 130 milímetros. No es importante que entiendan qué significa, sino el número. 130 milímetros lo comparamos con un suelo en el que usamos para hacer vinos tintos, aquí retiene 40 milímetros. Básicamente sería cuánta agua de una lluvia podría absorber este suelo, ¿sí? Fíjense, lo que cambia mucho es el contenido de piedras. Como el contenido de piedras es tan alto, aquí en este suelo llega a representar el 70% del volumen. La piedra, esto hace que la piedra es volumen de suelo que no puede absorber agua, porque la piedra es como inerte. No absorbe agua y tampoco entrega nutrientes. Entonces es como un volumen de suelo inerte. Al ser el 70% del suelo inerte, significa que las plantas van a tener mucho menos posibilidad de obtener nutrientes y agua de este suelo que un suelo con más arena. Y otra cosa que tenemos representado aquí en este gráfico es el calcáreo. El calcáreo es una sal llamada carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una sal que está muy presente en muchas formas diferentes. Para que ustedes den una idea, el mármol de Carrara es carbonato de calcio, pero también hay una forma de carbonato de calcio que es la caliza, que puede tener dos orígenes. Puede ser originaria en el fondo del mar, y eventualmente ustedes pueden haber visto estas capas geológicas que han sido parte del fondo del mar, donde se encuentran estas caracolas antiguas, que se les llaman amonites, que tienen de repente 20, 30 millones de años, y es una parte del océano que acumuló carbonato de calcio, acumuló calcario, y ese calcario luego fue levantado por movimientos tectónicos y queda expuesto. La diferencia, y lo que muy bien me pregunta Bruno, ¿qué diferencia hay con el caliche? El caliche es también carbonato de calcio, y el caliche es una capa de suelo que tiene una gran acumulación de carbonato de calcio. Nada más que en el caso de los suelos de Argentina, el caliche es principalmente de origen in situ. Esta sal también se forma en el lugar por combinación del dióxido de carbono que liberan las raíces cuando respiran, el agua de la lluvia y el calcio de los suelos. Todos esos tres componentes se reaccionan químicamente y forman carbonato de calcio que se va precipitando y forman lo que se conoce como caliche. Ya vamos a hablar un poquito más de eso para relacionarlo con los vinos. Bien, ¿cómo vienen hasta ahí? Creo que estamos todos callados, no podemos creer. Hay algo que, haciendo una analogía con otro profesional, es impresionante como, escuchándote a vos o a Pedro Parra, que por ahí tenía la posibilidad de escucharlo, cómo cosas tan difíciles logran hacerlo como una historia y estamos todos ahí con la boca abierta y estamos hablando de piedras, básicamente. Esperando. Bueno, espero que no estar aburriéndolos. Les cuento que el tema del estrés hídrico, que alguna vez han escuchado hablar, sobre todo los que están un poquito más metidos en el mundo del vino, porque incluso yo también lo estudié mucho cuando estaba cursando la carrera, y en viticultura nos hablaban del estrés hídrico, que en ese momento era como algo novedoso, que traían los franceses y venían los asesores y nos hablaban de estrés hídrico. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata. Es de alguna manera parecido al efecto que tendría hacer dieta para nosotros. Es de alguna manera hacer que un factor
de crecimiento de la planta sea limitante. Y eso tiene efectos benéficos y tiene algunos efectos que pueden, según la intensidad, pueden llegar a ser hasta mortales. Es decir, que uno puede secar una planta, puede matarla si no la riega. Entonces, vamos a entender un poquito cómo funciona eso. Cuando hay, imagínense, esta foto está tomada en la primavera, los racimos, no se alcanza a ver bien la foto, pero los racimos que están ubicados en la parte de abajo del follaje están en floración aquí. Y normalmente en floración nosotros buscamos que la planta no le falte agua, pero puede pasar que eventualmente la regué menos de lo que necesitaba, o más adelante en el ciclo, donde sí, a veces buscamos un poco de restricción hídrica. ¿Cómo se produce? Yo dejo de regar. Las raíces, de alguna manera, por los cambios fisiológicos que se producen cuando hay faltante de agua, detectan esta restricción y sintetizan una hormona. La comunicación dentro de los órganos de la planta se produce en forma hormonal. Así como nosotros también tenemos hormonas los animales, las plantas tienen hormonas. Y esas hormonas mandan señales. A diferencia nuestra, las plantas no tienen sistema nervioso. Nosotros tenemos una doble comunicación, hormonal, nerviosa. En el caso de las plantas solamente se comunican por hormonas. Y en este caso, cuando hay faltante de agua, se sintetiza lo que se conoce como la hormona del estrés. Se llama ácido abscísico, se escribe, las iniciales son ABA, pero acordémonos que es la hormona del estrés. La hormona del estrés viaja a través de la savia bruta, esta que estudiamos en la primaria, hacia la parte superior de la planta, y esta hormona, que es la hormona del estrés, le lleva un mensaje a la parte superior. ¿Y qué le dice? A medida que hay mayor concentración de ABA, porque la restricción hídrica se hace más fuerte, se producen diferentes fenómenos. La primera consecuencia es que el crecimiento de los brotes se hace más lenta o se detiene. Es decir, una planta que empieza a faltarle agua deja de hacer crecer sus brotes. La segunda consecuencia es que se apura o se fomenta la madurez de las uvas e incluso la madurez de los brotes. Recordemos que los mismos brotes también pasan a lo largo del ciclo vegetativo de ser herbáceos, de ser color verde, a tomar el color canela. Estamos hablando del tallo, ¿sí? Del palito, por decirlo de alguna manera. Cambia de color. Y este cambio de color se da más rápido en plantas estresadas que en plantas que están muy bien regadas. A su vez, un estrés hídrico, una restricción en el riego, produce más color y más taninos. ¿Qué son el color? Son las moléculas que los conoce como antocianos, a las que son las responsables del color en la uva, y los taninos son estas moléculas que son también polímeros y que son encargados de proteger a la planta. Los taninos son moléculas de protección frente a diferentes factores de estrés, como puede ser hongos, insectos, el mismo sol. Entonces, como son moléculas que protegen a la planta frente al estrés, el estrés hídrico también desencadena mayor color y mayor tanino en las uvas. Si el estrés es muy fuerte, el mismo crecimiento de la baya puede verse restringido e incluso la fotosíntesis puede haberse afectado. Esto es algo que realmente nosotros no queremos, porque menos fotosíntesis implica menos síntesis de compuestos, menos azúcares, y menos azúcares significan menor posibilidad de síntesis de aromas y de todas las cosas que hacen que un vino sea un vino. Finalmente, si el estrés es muy fuerte, nos puede producir la caída de las hojas, esto que hablábamos más temprano, que no queremos que pase nunca, sobre todo en las blancas. Bueno, eso era para hablar un poquito de estrés hídrico, y ahora les quiero hablar de otra realidad que es que se da en este tipo de suelos. Recién estuvimos viendo, vamos a retroceder un poquito, vamos a ver esta imagen que mostrábamos un suelo con muchas piedras, en el cual hacemos este vino, el Estate Malbec. Fíjense que estas piedras, si prestan un poquito de atención, alcanzamos a ver que tienen diferentes colores.
hay piedras azules, hay piedras rosadas, piedras negras. Bueno, esto responde a los diferentes minerales que se encuentran en la cordillera, que van siendo erosionados por las lluvias, por los cambios de temperatura, y van siendo arrastrados por las tormentas y depositados en forma muy, por decir, aleatoria, mezclados los diferentes tipos de minerales, y vemos esa realidad. Ahora, en esta foto que les paso a mostrar ahora, las piedras cambian y se ven todas parecidas, se ven todas blanquecinas. ¿Qué cambió? ¿Cambiaron las piedras? No, las piedras tienen el mismo origen, en la cordillera. Lo que cambió es la edad del suelo. Acá estamos frente a un suelo más antiguo, un suelo que ha tenido decenas de miles de años más de tiempo para que se produzca un proceso que se llama calcificación. ¿Qué es la calcificación del suelo? No es otra cosa que la acumulación de carbonato de calcio, que se da por este fenómeno de la reacción de la lluvia con el dióxido de carbono, que está en el aire, forman lo que se conoce como ácido carbónico. El ácido carbónico es el ácido que ustedes encuentran en el agua con gas, cuando piden agua con gas en el restaurante, que tiene un gusto distinto al agua pura, porque es más acidulado. Bueno, ese gusto acidulado se lo da el ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido muy débil, no nos va a quemar la lengua, pero en contacto con suelos que tienen mucho calcio, los minerales de la cordillera de los Andes tienen mucho calcio, que reaccionan con el carbonato de calcio, con el ácido carbónico, y forman carbonato de calcio, que es no otra cosa que el calcáreo, y se precipita luego formando esta pátina que vemos en las piedras, estas piedras que están como pintadas de blanco, más este suelo que, si ven, todo el suelo tiene una coloración blanquecina por la gran precipitación de carbonato de calcio. ¿Por qué estamos hablando de carbonato de calcio? Porque el carbonato de calcio le genera a la planta un estrés distinto. Ya no es estrés hídrico, sino un estrés nutricional. Esto es algo que hoy estamos estudiando, cuáles son los mecanismos que generan este estrés nutricional, pero hemos visto que algunos microelementos, como el magnesio, como el hierro, como magnesio, hierro y zinc, son microelementos, están menos disponibles para la planta, pero además el nitrógeno, que es un macroelemento, es uno de los elementos que más necesita la planta, también está más restringido en este tipo de suelo. Entonces, una planta que crece en este suelo aluvial antiguo está no solo estresada por la presencia de la piedra que le genera estrés hídrico, sino que tiene un estrés nutricional. Entonces es una planta un poco más sufrida. Y esto, que para la planta quizás no sea tan agradable, porque le toca crecer en un ambiente un poquito más hostil, para nosotros, los técnicos que hacemos vino, es una maravilla, porque los vinos que se obtienen de acá son distintos, son vinos más concentrados, son vinos que tienen una textura de taninos diferentes, y nosotros lo usamos para producir nuestros vinos de alta gama, porque son vinos que tienen mucha estructura, son vinos que piden un paso por barrica más prolongado para ir domando esa concentración que tienen de compuestos, pero que con el paso del tiempo dan vinos como, bueno, en este caso el 1350 es un blend de Gualtallarí, de Malbec y Cabernet Franc. También hacemos otros vinos. Este es otro suelo, en este caso es en los Indios. Aquí el suelo, fíjense que tiene mucho menos piedra, sin embargo, igual tiene mucho calcáreo. Este calcáreo es un calcáreo muy contundente, las raíces van a crecer aquí hasta llegar al calcáreo. Fíjense que acá las raíces vienen creciendo en forma vertical y se alcanzan a advertir en la foto, ya las raíces contra el calcáreo empiezan a crecer en forma horizontal porque no pueden penetrarlo. Entonces las raíces se tienen que contentar con los primeros centímetros de suelo, en este caso son 60 centímetros, y no tienen posibilidad de seguir explorando en profundidad. Entonces esta es una planta que va a tener ciertos periodos de estrés hídrico y además tiene el estrés nutricional dado por la alta concentración de carbonato de calcio. Bueno,
Para ir cerrando algunas fotos, esto es Gualtallarí. Gualtallarí es un lugar muy especial porque, sobre todo donde está nuestro viñedo, le llamamos Gualtallarí Albo. Este nombre ha surgido como un trabajo que hemos hecho con diferentes bodegas. Gualtallarí Albo porque los suelos tienen esta gran concentración de carbonato de calcio y son muy, muy blanquecinos el color. Y eso se debe a que esta formación que vemos acá, estas lomadas que están muy cerca, hicieron que el río Las Tunas, que generó todos estos suelos aluviales, se desviara hacia el sur y permitieran que estos suelos se envejezcan más. Para que los suelos se envejezcan, tienen que estar tranquilos de la influencia de nuevos eventos aluviales. Entonces se envejecen y acumulan más carbonato de calcio. Aquí tenemos otra imagen, en este caso es un arroyo que decidimos plantar con un sistema de conducción diferente, una viña en cabeza, con la cual hacemos un vino muy especial. Otra foto de la viña en cabeza. Fíjense acá algo muy interesante. Esta foto a mí me gusta mucho mostrarla, porque habla de dos cosas. Primero, habla del efecto del estrés hídrico en el ciclo fenológico. La fenología es lo que estudia cómo evoluciona el ciclo a lo largo de la temporada en la vid. Fíjense que hay plantas que están dentro del mismo cuartel, que primero aquí están más otoñadas, luego están más verdes, luego más otoñadas, luego más verdes. Y lo que ha cambiado acá no es otra cosa que la disponibilidad de agua. Donde las plantas tienen menos suelo, se han estresado en forma más frecuente a lo largo de la temporada y hace que el otoño empiece unos días antes, puede ser hasta 2 semanas de diferencia. Imagínense, si vemos esta diferencia en las hojas, imagínense probar la uva. Las uvas aquí están más maduras con 2 o 3 semanas de anticipación con respecto a esta otra mancha. Entonces, para nosotros, en este tipo de viñedos, por supuesto que tenemos que cosechar las uvas por separado, las cosechamos a mano y cosechamos por manchas. Una foto del viñedo en invierno, que casi todos los años alguna nevadita nos cae. Una foto de este mismo viñedo desde el aire, en otoño. Fíjense cómo las mismas diferencias del suelo, y aquí lo que se ven son los arroyos que ha tenido las diferentes crecientes que han depositado materiales de diferente tipo, cómo se ven en el color de la planta. Aquí tenemos un arroyo que ha marcado, estas plantas todavía están verdes, mientras que alrededor las plantas ya están otoñando y se ven de otro color. Los diferentes colores son diferentes variedades también. Todo esto que está rojo es un Malbec creciendo sobre piedra, y la piedra hace que el Malbec otoñe más rojo en otros lugares. Y lo que está en colores más amarillos son variedades blancas, como Chardonnay, en este caso es Riesling, acá hay un poquito de Pinot Noir. Bueno, son todas las variedades que producimos en este viñedo. ¿De dónde se origina todo este material? Viene de la cordillera, fíjense que está bastante lejos aquí, pero ha viajado, como hay mucha pendiente en este suelo, todo vendría siendo la zona proximal del cono aluvial del río Las Tunas. Es decir, que todos estos suelos tienen mucha presencia de piedra. Y por supuesto nos da suelos con mucha heterogeneidad, contenido de piedra y contenido de carbonato de calcio. Nuestros estudios de terroir nos han hecho generar lo que llamamos calidad potencial del suelo, que es la combinación de estos dos factores, la piedra más el carbonato de calcio, con lo cual, después de haber estudiado con cientos de calicatas cada uno de nuestro viñedo, nos permitió construir mapas de calidad. Entonces nosotros hoy sabemos que si queremos hacer un vino de alta gama, utilizamos los suelos de este sector del viñedo, porque tienen más carbonato de calcio, mientras que para hacer vinos con consumo un poco más jóvenes, utilizamos este sector del viñedo, donde los colores azules representan contenido de carbonato de calcio menores. Y bueno, nuestro vino ícono, que es Selección de Bodega, lo sacamos de este sector, que tiene los contenidos de carbonato de calcio más altos. Las plantas son plantas que sufren estas condiciones de estrés hídrico y nutricional combinados, que da vinos muy especiales. Y bueno, eso es para cerrar un poco este tema de hablar del efecto del suelo en los vinos.
finalmente, y antes de si quieren abrir algunas preguntas o la charla, pueden visitar la página web de Doña Paula, que tenemos un sector, una pestaña que se llama Terroir, donde van a encontrar algunas de las cosas que hemos estado estudiando sobre terroir en los últimos años. Se llama Terroir in Focus, nuestro proyecto de investigación, y van a encontrar también algunos links para algunos videos de seminario de terroir que hemos hecho con diferentes personalidades del mundo del vino, algunos artículos escritos sobre terroir, los reportes de cosecha también que hacemos todos los años para hablar un poquito de cómo fue la cosecha. Tenemos algunas imágenes 360 de calicatas que se pueden meter y imaginarse cómo es estar metido dentro de un suelo en nuestros diferentes viñedos. Y finalmente los invito a que nos sigan en las redes sociales, tanto la de Doña Paula, que van a enterarse de las últimas novedades o lanzamientos, como la mía personal, que, perdón, esa es la de Twitter, me falta acá la Instagram. Bueno, la Instagram es mkaiser, mkaiser75 creo que es. Para también ver algunas cositas que subimos ahí, fotos de los viñedos, algunos videos explicando cosas, así que eso. Y después, por supuesto, que lo que quieran contactarnos, estamos siempre disponibles para evacuar dudas o recibir comentarios de lo que hacemos. Martín, no fue una charla, no fue una charlita, fue una terrible, tremenda clase. Te sale el profesor del alma y tenés una capacidad para bajar al llano esto tan complicado y tanta información y de una manera, y la pasión que transmití, que es increíble. Me parece que todos estamos como con la boca y los ojos abiertos y llenos de información. ¿Quieren abrir dos o tres preguntitas antes de despedirlo? Pobre que no paró ni para tomar un trago de agua. Martín no paró de hablar. Levante la mano si alguien quiere hacer una preguntita. De todas maneras, esta es la grabación, se las vamos a pasar por mail para que puedan acceder, igual que el contenido que nos pase Martín. ¿Sí? Así que... Genial, eso quería. Juli, si llegamos a hacer el viaje de estudio, tenemos que ir a verlo a él sí o sí. Si seguimos así, vamos a tener que ir 2 meses a Mendoza, pero Mendoza. En noviembre nos vamos para Mendoza, le contamos a Martín, nos vamos de viaje de estudio, entre comillas. Claro, otra excusa. Serán bienvenidos. Vamos, Nati, que nos vamos en noviembre, ¿eh? Chicas, sí o sí. Bueno, gente, ¿alguien quiere hacer una consultita? Si no, le damos las gracias por como siempre digo, a ver, tenemos en todas las charlas que hacemos, es increíble como gente que no nos conoce, que están llenos de trabajo, hacemos no sé cuántos mensajes te mandé, Martín, creo que no te alcancé a mandar medio mensaje, que ya me diste el ok, que ponga fecha y que lo hacemos cuando querés, una cosa impresionante. Y de nuestro lado, súper agradecido, hay gente de todo lado del interior que nos cuesta el doble capacitarnos, y realmente lo que diste hoy fue una capacitación, una clase tremenda. Así que, Martín, de mi lado, muchas gracias y cerralo como vos quieras. No, simplemente gracias por estar ahí, por poner el oído y la atención. Para mí es un placer, aparte de ver algunas caras conocidas y bueno, muchas caras nuevas. Me gusta mucho ver la pasión sobre el vino, porque creo que el vino une, el vino genera momentos de conexión entre las personas, y eso es súper importante, y además nos conecta con el pasado, porque como hemos visto es un hecho cultural el vino. Así que siempre que haya oportunidad de hablar y conocer gente nueva, es un placer, como nos estamos conociendo ahora con vos, Julián, y ojalá que lo podamos hacer pronto personalmente. Bueno, Martín, muchísimas gracias. De acá te damos un aplauso gigante. Un aplauso. Impresionante. Gracias por estar ahí. La charla que nos has dado. Y fuimos hasta 80 y pico personas un martes escuchando hablar de vino. Martín, muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Y bueno, Adiós, a ustedes, gracias por estar siempre. Martes, Tal cual. lunes, fecha que sea, están siempre presentes, así que seguramente vamos a tener novedades, y en esta semanita hacemos la charla de viaje de estudio, ya está casi todo cerrado. ¿Sí? Así que nos vemos
Vamos, Juli. Gracias, Gracias. Juli. Un beso para todos. Gente, El día que quieran. que tengan buena semana, que ya vamos a seguir con novedades. Que anden bien. Nos vemos, gente. Adiós. Chao, Juli. Bye. Chao. Chao, Ari. Nos vemos. Chao, Nati. Listo, gracias. Chao, Buenas noches.